Estimados participantes, para no perjudicar a los puntuales, empezaremos. Vamos a ver en la sesión de hoy el gran aporte de Karl Marx a la sociología propiamente dicho en dos campos: en el análisis de la estructura social de todos los países y también en el campo de la evolución concreta de la sociedad, aportes que han sido realmente muy originales. Quiero, estimado público, para evitar un malentendido, dejar en claro que yo considero a Marx uno de los más grandes pensadores de la historia universal, pero también un gran pensador, un clásico, no está por encima de la crítica. Por ello, en esta sesión vamos a ver el aporte muy notable de Marx a lo que podríamos llamar la sociología en sentido estricto, pero también vamos a comenzar con la crítica a esa gran teoría. Muchos pensadores, estimado público, y también las religiones, la enseñanza en las instituciones superiores como escuelas de formación de sacerdotes en la antigüedad clásica y otras, han pensado cuál es la estructura social y cómo pueden clasificarse los diferentes estamentos que están dentro de toda sociedad. Ahora bien, estimado público, ese hecho de que existan diferencias sociales dentro de un conjunto más o menos organizado es algo muy nuevo en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad tiene probablemente 2,5 millones de años. O sea, estimado público, nuestros antepasados, más o menos ya iguales a nosotros, están aquí sobre este planeta desde hace muchísimo tiempo. Pero de esos 2,5 millones de años, hay realmente lo que se puede decir una organización social más o menos discernible, es decir, que se puede describir fácilmente con diferencias internas recién en los últimos 15,000 o 20,000 años. Si aquí yo pintara una línea horizontal que representa a 2,5 millones de años, estos últimos 15,000 o 20,000 años de la historia con sociedades estratificadas sería una parte mínima al final de la historia. Y dentro de esa, la historia documentada, la historia escrita, que más o menos son 5,000 años, nada más, sería realmente una porción mínima de la historia de la humanidad. Por lo tanto, la igualdad social, la no existencia de diferencias internas, ha sido probablemente la constante en la historia universal. Pero como a nosotros nos interesa sobre todo el último periodo, y Marx estudió sobre todo su propio tiempo, el siglo XIX, nos tenemos que limitar a sociedades ya altamente estructuradas, donde hay poseídos y desposeídos. Hay los poderosos y los humildes, los pobres y los ricos.
Es decir, desde muy temprano, en ese último periodo de 20.000 años, la gente ha percibido que los seres humanos, aunque seamos iguales en la constitución física, en la inteligencia, etc., han construido estructuras internas en las sociedades que las podemos denominar con diferentes nombres. Les he puesto aquí a la izquierda de ustedes algunos nombres clásicos, cómo se puede pensar la estructura interna de una sociedad. Por ejemplo, está la denominación casta, en plural castas, y esta denominación es más de origen religioso. Todavía hoy en la India, que como ustedes saben es el país ahora más poblado del mundo porque ha superado a la China en población, la división más importante todavía hoy en la India y países aledaños como Nepal son las castas de origen religioso. Castas donde uno nace y muere, es decir, uno no puede superar o modificar el lugar social donde uno está. Obviamente es un sistema que podríamos llamar muy elemental para poder comprender la estructura de sociedades que además en las últimas épocas, en los últimos 200 años, van cambiando rápidamente. En la India, por lo tanto, hoy, estimado público, hay todavía el sistema de castas, pero al mismo tiempo la gente ya empieza, y los sociólogos hindúes empiezan a analizar bajo otros parámetros, es decir, otros criterios. Y uno de los criterios son las capas sociales o los estratos. Y eso se pueden diferenciar por el ingreso económico que tienen las clases, que tienen estos estratos sociales. O sea, en toda sociedad ya más o menos organizada hay una enorme diferencia en el ingreso de las personas. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos hay mendigos y pobres que tienen ingresos bajísimos, que probablemente los hace vivir muy por abajo de la línea de la pobreza, y en ese país también hay millonarios como el inventor de Microsoft, Bill Gates, cuya fortuna mayor a 50.000 millones de dólares, realmente solo en intereses de esa suma recibe varios millones al día. Ven ustedes entonces que es muy importante el conocer la estratificación de una sociedad por el ingreso monetario de sus grupos. Este además es el criterio más usado. Pero el gran mérito de Marx, estimado público, es haber estudiado otra posibilidad. Y esa posibilidad él la denominó como clase social, que era un concepto ya utilizado por varios pensadores anteriores y contemporáneos de Marx. El criterio es la propiedad o no de los medios de producción. Ese es el criterio marxista para, estimado público, dividir y comprender los diferentes estratos sociales. Según Marx, hay un estrato que tiene la propiedad de los medios de producción en su época, en el siglo XIX. Los burgueses, que son propietarios de fábricas y comercios, es decir, los que tienen el capital. Finalmente está también la división en estratos, que se refiere al origen social de los diferentes habitantes de un país.
independientemente de su dinero. Esta división era muy usual hasta el siglo XVIII. Por ejemplo, la sociedad francesa estaba clasificada en estratos sociales hereditarios, por ejemplo, la nobleza, o los plebeyos, los que no pertenecían a la aristocracia. Era algo un poco más poroso, o sea, más flexible que las castas de la India. De todas maneras, era algo hereditario, con mucho dinero y muchas habilidades. Uno podía subir de clase social. Habían, por ejemplo, gente de la clase media en Francia que mediante sus habilidades políticas o económicas lograban obtener un título nobiliario. Eso ha sido también lo usual. La nobleza siempre se ha renovado poco a poco. Pero de todas maneras, esa división tiene que ver generalmente con el origen social de la gente, y que es algo normalmente hereditario y que ha sido obviamente muy mal visto por todos aquellos que no pertenecen a esa aristocracia. Todavía hoy, en el mundo occidental, existe un país, la Gran Bretaña, que tiene una Cámara de los Lores que no es una cámara electa democráticamente, sino es una cámara donde una parte de sus miembros pertenecen a la nobleza hereditaria hasta hoy. Sí, eso existe todavía. Y eso existía, por ejemplo, en Suecia, país que es conocido como uno de los modelos de igualdad, etcétera, hasta hace poco. Es decir, no es algo tan raro, estimado público. Marx, entonces, privilegió uno de estos criterios, o sea, paradigmas, para comprender la estructura social, que son las clases, la propiedad o no de los medios de producción. Para el estimado público, las otras divisiones para el siglo XIX, para su época, ya eran obsoletas, o sea, se habían vuelto inadecuadas, se habían vuelto simplemente carentes de una buena capacidad para comprender la estructura social. Y aquí mismo, estimado público, podemos ya exponer una pequeña y breve crítica a la teoría marxista. Este es el núcleo de lo que podríamos llamar la sociología marxista. Marx creyó, estimado público, que la sociedad de su tiempo se iba a decantar históricamente, es decir, se iba a desarrollar de tal manera que solo queden dos clases sociales, una frente a otra. Los burgueses, los propietarios de los medios de producción, fábricas, comercio, es decir, donde hay capital, versus la masa de los que tienen solo su fuerza de trabajo para vender, los proletarios. Pero ya en época de Marx, estimado público, ya en vida de Marx, numerosos estudios e investigadores, entre ellos algunos socialistas, notaron que la estructura social de la Gran Bretaña, el país que según Marx marcaba a los otros las pautas del desarrollo, que esa estructura era demasiado simple para comprender la realidad social de la Gran Bretaña del siglo XIX. Y estos investigadores notaron, estimado público, que había por lo menos 3 estamentos, los llamaremos así, 3 estamentos que no cuajaban, es decir, que no se adaptaban a la estructura marxista de clases.
por ejemplo, los campesinos. Hasta hoy, estimado público, hay en toda Europa Occidental grupos de campesinos relativamente exitosos económicamente. Tal vez ustedes que ven redes sociales, tal vez han visto noticias. En las últimas semanas ha habido muchas manifestaciones de campesinos, propietarios de pequeños predios en casi todos los países de Europa Occidental, pidiendo un montón de cosas. Por ejemplo, que se pare la importación libre de alimentos de otros países, que se detenga a esa migración, por ejemplo, de los ucranianos o de los otros, que bajan los salarios justamente de los campesinos. Pero esa movilización ha sido exitosa. Quiere decir que no es una clase residual, una clase sin importancia, sino que puede tener un peso político, cultural y social que le permita hacer o conducir a modificaciones de leyes y de las políticas públicas del país respectivo. La otra clase que se ha mantenido, por eso les he nombrado a la Cámara de los Lores en la Gran Bretaña, la otra clase que se mantuvo muy bien fue la vieja clase alta británica, o sea, los propietarios de grandes latifundios. Y esa se ha mantenido muy exitosamente hasta hoy y todavía han logrado mantener su representación, claro, se la ha cortado un poco, en la Cámara Alta del Parlamento británico. O sea, esa clase de propietarios, esa aristocracia de terratenientes, que en Gran Bretaña se denomina la nobleza, como en el resto de Europa Occidental, no ha sido absorbida por la burguesía, sino que han mantenido algunos intereses propios, algunos privilegios, algunas prerrogativas, y en el campo cultural, hasta la Segunda Guerra Mundial, era realmente la clase que daba el tono en la Gran Bretaña. Pero la clase más importante, estimado público, la más importante de todas, que Marx no previó el desarrollo, fue la clase media británica. Es decir, pequeños tenderos, pequeños propietarios de talleres, funcionarios, profesores universitarios como yo, es decir, una enorme variedad de gente que no son ni propietarios de capital, o sea que no tienen fábricas o comercios, y que tampoco pertenecen al proletariado de fábrica. Y esa clase media que Marx predijo que se iba a disolver dentro del proletariado, se mantuvo, no solamente se mantuvo muy bien numéricamente, sino que aumentó su peso dentro de la estructura social de ese país, Gran Bretaña, que según Marx era el país que marcaba el modelo por el cual se iba a desarrollar todas las sociedades de este planeta. Entonces, campesinos, nobleza, clases medias, lo digo en plural porque son muchos grupos distintos, se mantuvieron al margen de esa división crasa que propuso Marx, esa división solo de burgueses y proletarios. Ven ustedes entonces, estimado público, que Marx tuvo un notable acierto. No se había pensado antes de él claramente en que se podía clasificar la estructura social según el criterio de la propiedad de los medios de producción. Ese es un gran amérito de Marx.
Pero el creer que ese es el único criterio para la estructuración social, para comprender las divisiones internas de un orden social, eso ha resultado insuficiente a la vista simplemente del desarrollo verdadero, es decir, material de la sociedad. Vamos a ver al final de esta sesión cómo un discípulo de Marx, o sea, el albacea de Engels y el que recibió toda la herencia, los papeles, las cartas, los manuscritos y los pocos objetos que dejó Marx, cómo este personaje, un marxista de la primera generación, es el que hizo una de las mejores críticas a la insuficiencia de este método para comprender el desarrollo actual, es decir, el desarrollo del siglo XIX, reconociendo simultáneamente el gran mérito de Marx, o sea, el haber utilizado el criterio de la propiedad o no de los medios de producción. Quiero simplemente, para que no quede esto en el aire, señalar a ustedes que todas estas categorías tienen o tuvieron su importancia. Para nosotros, lo más, digamos, alejado y éticamente desagradable es la división en castas que todavía en el Asia y en algunos países africanos es importante. O sea, una división de la sociedad que no permite la intercomunicación entre los grupos sociales y que tiene un origen religioso, las castas. Pero, estimado público, para comprender la larguísima historia de la India, no se puede prescindir de analizar las castas. No tiene nada que ver, naturalmente, con el uso actual peyorativo de esa palabra, como lo usa Javier Milei, que seguramente no sabe nada de la historia y menos de la religión hindú. Hoy en día, como les decía, la división en capas sociales, la denominación puede variar. La división en capas sociales según el ingreso mensual es lo más usual. La división en estratos hereditarios por el origen social o el origen étnico sigue siendo importante. Por ejemplo, en Bolivia, donde todavía se discute ampliamente si existe un colonialismo interno y si existe una discriminación de grandes grupos sociales aquí por su origen étnico, independientemente de si tienen una buena educación o no, independientemente si tienen dinero o no. Como ustedes ven, este es un problema todavía hoy, lo vamos a repetir con varios pensadores, un problema esencial de la sociología. ¿Cómo está estructurada la sociedad? El gran mérito de Marx, estimado público, es haber atribuido importancia a la estructuración social. Porque muchos pensadores, entre ellos de los mejores, como Platón o Aristóteles o Santo Tomás de Aquino o San Agustín, etc., o el propio Maquiavelo, ya en la época moderna, no prestaron atención a la estructuración interna de las sociedades. Y como ustedes pueden imaginarse, es realmente un problema muy, muy importante. Vamos a ver, estimado público, otro de los grandes méritos de Marx, y al mismo tiempo vamos a ver también una crítica a este gran autor, que es cómo se ha desarrollado en la realidad esa división de clases.
Marx creyó, estimado público, es ahora aquí la derecha de la pizarra. Marx creyó, estimado público, que la lucha de clases es el motor del desarrollo histórico. En una obra muy corta, pero de gran calidad intelectual, que les mencioné en la sesión pasada, el Manifiesto del Partido Comunista, Marx nos da una visión general de cómo ha sido la lucha de clases en la historia universal. Y él cree que ese esquema, es decir, ese modelo para explicar la sociedad, es utilizable, aplicable a todas las sociedades del mundo. En el Manifiesto del Partido Comunista de 1848, Marx nos dice: la historia universal ha sido siempre la lucha de clases. En la época clásica, o sea, en la época grecorromana, entre amos y esclavos, es decir, entre los propietarios de esclavos y estos últimos, por eso ese sistema se ha llamado esclavismo. En la Edad Media y continuación, la lucha entre los señores feudales y los siervos de la gleba. En la edad actual para Marx, o sea, en el siglo XIX, la lucha entre burgueses y proletarios. O sea, estimado público, aquí pongo este último modelo por su enorme importancia de acuerdo a Karl Marx. De acuerdo a Marx, esta va a ser la batalla definitiva en la historia universal. Y esa batalla entre burgueses y proletarios, según Marx, la va a ganar el proletariado por ser la clase universal. ¿Qué significa esto? Clase universal es también un concepto muy utilizado por un gran marxista boliviano, René Zabaleta Mercado. La clase universal es, en primer lugar, la numéricamente más grande, la predominante numéricamente en una sociedad. Pero es al mismo tiempo la clase que sufre todos los fenómenos de la explotación. Es decir, es la clase que tiene que sufrir las alienaciones modernas, de las cuales también ya hemos hablado. Es decir, el hecho que el ser humano no se siente bien en su piel, no se siente bien en su lugar de trabajo, no se siente bien en la estructura social y no se identifica tampoco con el medio ambiente. Esa múltiple alienación, enajenación, extrañeza, en buen castellano, es lo que hace del proletariado la clase sufriente por excelencia. Ella carga sobre sus hombros todo el peso del desarrollo histórico y toda la explotación financiera, técnica y humana que sufre por la estructura social y por los abusos constantes y permanentes de la burguesía, de los propietarios de los medios de producción. Estimado público, esto se conjuga, según Marx, es una observación muy interesante, con la dialéctica existente entre fuerzas productivas versus relaciones de producción. Este es el núcleo de la teoría marxista, por lo tanto tiene su enorme importancia. Fuerza productiva son aquellos adelantos que el ser humano ha creado en su relación con la naturaleza. El ser humano desarrolla fuerzas productivas muy diferentes según los países y también según las épocas. O sea, geográfica y temporalmente,
las fuerzas productivas son muy diferentes. Pero según Marx, esas fuerzas productivas son desarrolladas sobre todo por las clases bajas, por las clases subalternas, porque son las que tienen que trabajar y al trabajar están en contacto cotidiano con los problemas de la producción. Las relaciones de producción, o sea, aquí lo contrario, las relaciones de producción son, estimado público, las formas jurídicas, políticas, ideológicas y culturales con las cuales se reviste una sociedad. Una sociedad no solo es la economía y la tecnología, que son las fuerzas productivas, sino que toda sociedad tiene lo que ustedes estudian: una estructura jurídica, una institucionalidad política, religiones, etcétera, etcétera. De ahí nace, estimado público, la gran idea de Marx, que es el núcleo del marxismo, la idea de que es la economía y no las ideas o la religión o la política lo que mueve el desarrollo histórico. Ustedes que son chicos del siglo XXI, les parecerá esto una verdad de perogrullo, o sea, algo normalísimo. Más bien ustedes se preguntarán, ¿cómo es que antes nadie se había dado cuenta? Pero la verdad, estimado público, es que el considerar el desarrollo de la economía como la base del desarrollo histórico, las fuerzas productivas, es algo que realmente no se les ocurrió a los grandes pensadores hasta bien entrado el siglo XVIII. Un ejemplo de eso es una de las carreras de esta universidad que compite con ustedes, los juristas, en número de alumnos: la carrera de economía y sus ramificaciones: contabilidad, contaduría, etcétera, administración de empresas, etcétera, etcétera. Esa ciencia, la economía y todo lo afín, no existía antes del siglo XVIII como ciencia. Existía obviamente como praxis cotidiana. Pero antes del siglo XVIII no existía, estimado público, no existían cátedras para economía, no existía una disciplina científica que se llame como tal economía. Eso no existía. Adam Smith, en el siglo XVIII, el gran economista británico, es el primero que elevó el pensamiento económico al rango de ciencia. Y eso es apenas, estimado público, unos 50 años antes de Marx. Entonces Marx es realmente uno de los pioneros, eso hay que reconocer, uno de los pioneros absolutos en el estudio de las relaciones humanas, al haber establecido que es la economía y su correlato, la tecnología, lo que mueve el mundo hacia adelante, y no, como creía Hegel, el mundo de las ideas. Estimado público, yo les he contado en sesiones anteriores que Marx siempre se consideró una especie de alumno crítico de Hegel, aunque no lo conoció personalmente, sobre todo de la dialéctica histórica hegeliana. De Marx viene la famosa frase: hay que invertir el hegelianismo y ponerlo sobre los pies. Es decir, que no sea la cabeza, las ideas, las que dirigen el mundo, y hay que percibirlo así,
sino que hay que poner todo ese aparato teórico sobre los pies, es decir, sobre la base que es la economía. En casi todas las culturas, la cabeza es considerada el centro del pensamiento, de las ideas, del arte, etc. Y los brazos y los pies son considerados los miembros que trabajan duramente y que tienen el contacto cotidiano con la naturaleza. Eso se ve clarísimamente en la labor de obreros y campesinos. Hegel, estimado público, al considerar la historia universal, también es el primero que realmente hace ese arco gigantesco de la historia universal, dijo que el progreso histórico es el progreso en la conciencia de la libertad. En el mundo oriental, uno solo era consciente de la libertad: el rey, el emperador, el mandamás. En el mundo greco-latino era una élite, o sea, unos cuantos, un grupo, era consciente de la libertad. Y en cambio, según Hegel, para Marx esto es cuento chino, según Hegel, en la época moderna, en la época cristiana, todos son conscientes de que son libres, porque ese sería el gran aporte del cristianismo. Estimado público, Marx pensó que había que mantener esa idea del progreso acumulativo siempre hacia arriba, o sea, una teoría evolutiva de la sociedad de forma lineal ascendente. Ustedes pueden imaginarse como una flecha, que es lo que hemos dibujado en sesiones anteriores. No un círculo repetitivo, como creen casi todas las culturas antes del siglo XVIII, sino una flecha ascendente donde la historia va cambiando cada vez y no es inversa, no vuelve a lo anterior. Eso Marx lo tomó de Hegel y lo mantuvo, pero lo interpretó con una base económica. No era el mundo de las ideas, la conciencia del progreso, de la libertad, esa frase hermosa y altisonante de Hegel, sino era el desarrollo técnico económico. Entonces Marx tenía razón cuando dijo: hay que poner la dialéctica, hay que invertirla. No es la cabeza la base, sino los pies, o sea, hay que invertir la figura hegeliana y poner a la economía y su correlato, las fuerzas productivas, esas hay que ponerlas como la base transformadora de la evolución histórica. Según Marx, estimado público, esa base económica va cambiando porque las fuerzas productivas van produciendo justamente, cada día van produciendo avances. En épocas antiguas esos avances son muy, muy lentos. Y en la época de Marx, como les he relatado en la sesión anterior, esos avances se van acelerando. En el siglo XIX realmente, no cada día, pero cada mes, se hacían descubrimientos científicos y su aplicación en inventos tecnológicos. Cuando Marx nació no había ni telégrafo, ni ferrocarriles, etc. Y en la vida ya joven y adulta de Marx ya era eso de uso cotidiano, o sea, era realmente un enorme avance. Y hacia el fin de la vida de Marx ya se habían descubierto las posibilidades del uso y la producción de electricidad. Y una enorme cantidad de avances. Piensen ustedes, las vacunas, los rayos X, en fin, un montón de cosas. O, por ejemplo, piensen ustedes
en la estructura de este edificio, que está construido con hormigón armado, cosa que no había antes. O sea, esto no tiene este sistema de producir, por ejemplo, un techo que no se cae, sino que resiste, un piso que no se cae, sino que resiste cualquier peso, como el de ustedes, y muchos más si se llena el aula y no hay ningún peligro, porque eso está hecho con varillas de acero y una capa de un hormigón durísimo, de un cemento durísimo, que solo se desarrolló lentamente a partir del siglo XIX. Yo les cuento todo eso, estimado público, simplemente con el énfasis con que el propio Marx se dio cuenta de esa novedad en la que se vivía a partir precisamente de su época. El mundo ya no estaba sometido a las condiciones de malas cosechas, si había una helada o una cosa, todo el mundo pasaba hambre, sino que realmente por medio del comercio exterior y una enorme cantidad de inventos, la gente podía superar los embates de la naturaleza. Otro embate normal de la naturaleza eran las plagas y epidemias. Por medidas de higiene, por un lado, y por el otro, con el descubrimiento de vacunas y de procedimientos para curar, obviamente, estimado público, el ser humano empezó a vivir mejor y en épocas más largas. Durante siglos de siglos, o milenios, perdón, durante milenios, la gente había muerto alrededor de 30, 35 años. Y luego la gente empezó a vivir muchísimo más tiempo, incluyendo a las masas de pobres. Entonces, eso era un progreso que no se podía negar. Y un progreso significa una superación cualitativa clara, innegable, del estado histórico anterior. Entonces, son las fuerzas productivas las que hacen avanzar. Pero esas fuerzas productivas a menudo se encuentran con relaciones de producción que no son favorables a ese progreso técnico. Y ese es el gran núcleo del Capital y de las obras económicas de Marx, que aquí la vamos a ver rapidísimamente solo en su manifestación sociológica. Marx ha explicado esa contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción en el caso, estimado público, del avance de la burguesía. Como les contaba, hasta la Revolución Francesa, la burguesía no era el estrato privilegiado de la sociedad, sino era la nobleza, la aristocracia y el clero. La burguesía era el estrato medio, pero la burguesía es la que inventa procedimientos mecánicos, procedimientos industriales, es la que hace avanzar el comercio mundial, es la que mejora las técnicas navieras. Es decir, y eso lo pueden leer ustedes en un famoso pasaje del Manifiesto Comunista, donde Marx empieza reconociendo los méritos de la burguesía. La burguesía, dice Marx, ha cambiado fundamentalmente el mundo. Con el comercio exterior, las técnicas nuevas de navegación, la implantación de los telégrafos en todo el mundo, la burguesía ha creado un mercado mundial, ha creado una red enorme de dependencias de unos países de otros. La burguesía ha creado, según Marx, por ejemplo, ese mercado mundial donde hasta las regiones más alejadas están prácticamente integradas
en un comercio mundial, por ejemplo, América Latina, que empieza a producir materias primas para el mercado mundial y a importar productos manufacturados, es decir, el mundo entero cambia en muy poco tiempo. Son solamente unos 200, 250 años donde el mundo realmente se vuelve lo que es hoy. Y ese aceleramiento increíble de la historia se debe, según Marx, a la burguesía. Pero, antes de 1789 en Francia y en muchos otros países, las relaciones de producción, por ejemplo, leyes, disposiciones aduaneras, restricciones comerciales, etc., impedían el desarrollo correcto de las fuerzas productivas. Les he contado a ustedes cómo era, por ejemplo, uno de los países centrales de Europa, Francia, hasta 1789. Aduanas internas, diferentes legislaciones, distintas monedas, muy diferentes sistemas de pesos y medidas, es decir, la superestructura, las relaciones de producción en Francia impedían, o por lo menos dificultaban enormemente el desarrollo de las fuerzas productivas y por lo tanto el progreso propiamente dicho. Entonces, ¿qué hace la burguesía con la Revolución Francesa? Como ya hemos visto, instaura un mercado único, un mercado interno único, sin ninguna barrera interna, un solo sistema de moneda, un solo sistema jurídico, un sistema unitario de pesas y medidas, y así hace avanzar enormemente la economía del país respectivo. O sea, la Revolución Francesa, como poco antes la Revolución Gloriosa en la Gran Bretaña, modifica las relaciones de producción que entorpecen las fuerzas productivas. Y ese entorpecimiento es lo que tiene que acabar según la burguesía. Ese es, en el Manifiesto Comunista, esa alabanza que hace Marx de la función histórica muy importante de la burguesía. Ahora bien, estimado público, no hay duda que históricamente todas las investigaciones están prácticamente de acuerdo que son las clases medias de las cuales han salido los grandes inventos, los descubrimientos científicos, las grandes ideas comerciales. No ha sido la aristocracia la que ha creado la flota naval de Holanda o de Gran Bretaña, las dos más grandes del mundo en los siglos XVIII y XIX. No ha sido la aristocracia la que ha inventado el ferrocarril, la máquina de vapor, los telares mecánicos, es decir, todo eso que ha cambiado el mundo. No ha sido la clase alta la que ha inventado el cemento armado, por ejemplo, de este edificio, o los ascensores, o los automóviles, o cualquier cosa. Son personas de la clase media. Entonces, esa clase media ha tenido ese gigantesco mérito, según Marx, de hacer avanzar la inventiva, la economía y la tecnología junto con la ciencia. Y en la superestructura jurídica y política, también cultural, son los factores que entorpecían ese desarrollo. Por lo tanto, había que hacer una revolución. Según Marx, han sido esas revoluciones las que han hecho avanzar el mundo y han sido siempre, según Marx, las clases subalternas las que se han opuesto a la superestructura jurídica, política, etcétera, en su intento de hacer avanzar el mundo.
Ahora bien, estimado público, esa idea es muy interesante. No hay duda que es una gran concepción que nos permite comprender el desarrollo del mundo contemporáneo. No tanto la época feudal o la época del esclavismo, épocas a las cuales Marx no estudió, no les dio mucha importancia. Pero el estudio que él hace de cómo la burguesía modifica el mundo es muy brillante. Ayudado por su amigo Engels, como les he contado en la sesión anterior, antes de que Marx empiece a publicar, Engels había ya redactado y publicado su gran obra, La situación de la clase obrera en Inglaterra. Y Engels demostró que ese enorme progreso que acabo de describir, que lo he sacado del Manifiesto Comunista, que ese enorme progreso se pagaba con el sufrimiento acumulado, con las alienaciones modernas que sobre todo se alimentaban del proletariado, y que por lo tanto el proletariado en algún momento se iba a rebelar contra la burguesía, y como era la clase numéricamente más grande, la clase que sufría por las contras, por lo tanto la clase universal, iba a establecer una nueva etapa histórica, el socialismo, donde todas las clases sociales se iban a emancipar del yugo, o sea, de la esclavitud, que significa cada día transformar un poco la naturaleza para sobrevivir. Ustedes, chicos de ciudad, no se imaginan lo que significa hoy todavía el sacrificio cotidiano de las clases populares, en las minas, en los campos, etcétera, cómo estas clases realmente son las que producen todo aquello que nosotros gozamos. Por ejemplo, los alimentos, la madera para estos muebles, la producción de metales en las minas, etcétera, etcétera. Entonces, esa clase universal, el proletariado de fábrica, según Marx, no cualquier clase baja, no cualquiera, no, Marx no tuvo ninguna simpatía por los desarraigados, por los muy pobres, solamente tuvo simpatías por el proletariado de fábrica. En primer lugar, porque ese proletariado se estaba ya organizando en sindicatos, los sindicatos se estaban organizando internacionalmente en asociaciones supranacionales y tenían una meta política muy interesante, que era la supresión de la sociedad de clases. Todas las otras rebeliones de clases bajas, según Marx, habían simplemente intentado mejorar sus condiciones laborales y su nivel de ingresos, nada más. Esas dos cosas, o sea, mejorar sueldos y salarios y también mejorar las condiciones laborales. Pero según Marx, el proletariado tiene otra intención más profunda y más importante: suprimir el régimen de clases, destronar a la burguesía dominante y crear por fin la sociedad sin clases. Y esa sociedad sin clases, o sea, sin que una clase necesite dominar a otra, según Marx, iba a ser al mismo tiempo la sociedad sin Estado. Iba a ser, estimado público, la solución definitiva a los problemas humanos. Entonces aquí tenemos, estimado público, una teoría muy interesante, sin duda alguna,
pero que establece un límite, una terminación, una conclusión a la evolución humana. O sea, va a llegar un momento, según Marx, donde la clase universal del proletariado tome el poder, elimine las clases sociales, después de un periodo termine con el Estado y sus fuerzas represivas, ejército, policía, etc., y establezca una sociedad sin clases y sin Estado, y a eso que él llamaba comunismo ya no iba a haber una evolución posterior. La humanidad iba a llegar a su eterna felicidad. Y si un régimen es perfecto, donde todos son felices, ya no se necesita pensar en otra evolución, en otra etapa superior, porque ya se ha alcanzado la cima. Y aquí permítanme una crítica. Esa idea de que llegado un cierto momento del desarrollo histórico, o sea, cuando se consiga el socialismo y su culminación el comunismo, que ahí se acaba prácticamente el desarrollo como una subida permanente de etapas históricas, esa idea no ha sido respaldada por la historia efectiva. Donde se han desarrollado sistemas socialistas, la Unión Soviética, Cuba, China, Vietnam, etc., ha habido una evolución posterior. Y esa evolución posterior realmente no ha sido ni soñada ni avisorada por Marx. Simplemente les recuerdo a ustedes que en la China se ha reestablecido el capitalismo en la esfera económica, manteniendo en la política y en la cultura la estructura del comunismo chino que fue alcanzado por Mao Zedong a partir de 1949. Pero como eso no funcionó muy bien, en los últimos 40 años los chinos y los vietnamitas y varios sistemas comunistas del mundo han hecho otra cosa, estimado público, algo que Marx no previó: la restauración parcial de aquello que se había superado. O sea, se restableció la propiedad privada de muchos medios de producción en la China y se permitió el libre comercio y otros elementos típicos del liberalismo económico, manteniendo, como les dije, una férrea dictadura en el campo político y una férrea también dictadura en el campo cultural. Como ustedes ven, cuando un pensador en forma categórica define hacia dónde va el mundo y cuál es la etapa final, la historia universal, que siempre nos da sorpresas, nos muestra que es muy difícil establecer esa historia final, muy difícil, porque realmente la historia es en gran parte una evolución de lo sorpresivo, de lo casual, de lo fortuito, de lo aleatorio. Y la teoría marxista, igual que la hegeliana, es una teoría que no quiere preocuparse por lo casual, lo aleatorio, lo fortuito, etc., sino que cree que todo puede ser explicado mediante un esquema, es decir, mediante una estructura mental a la cual hay que subordinar el desarrollo. Ahí vemos, permítanme esta crítica, ahí vemos también las limitaciones del marxismo. Y la limitación, yo creo, la más importante, es que la historia universal no ha seguido los patrones de desarrollo que Marx con mucho cuidado expuso en su gran teoría. De todas maneras, estimado público, para explicar
el siglo XVIII y el XIX, no hay duda que esta teoría, por ejemplo, esta última parte, cómo la burguesía realmente se emancipa del orden feudal con la Revolución Francesa y algunos pequeños experimentos anteriores, cómo la burguesía construye un mundo a su gusto y cómo ese mundo incluye, ¿se acuerdan ustedes de la dialéctica? Incluye un elemento construido por la burguesía, el proletariado de fábrica, pero que se convierte en su factor negativo, siguiendo la famosa dialéctica hegeliana de que una tesis no es en el sentido de un trabajo de examen, sino en el sentido de algo que se alcanza. Ese algo puede y debe contener el elemento que lo va a destruir y superar. Y aquí exactamente en la teoría marxista se toma esa idea hegeliana. O sea, el sistema burgués crea el proletariado de fábrica, que va, la antítesis que va a destruir al sistema burgués capitalista y va a construir con los adelantos tecnológicos, económicos, industriales hechos por la burguesía, producidos por la burguesía, va a producir la gran síntesis, el socialismo. Como ustedes ven, es una apropiación muy interesante y una modificación igualmente brillante de la teoría hegeliana. Eso hay que reconocer, estimado público, que realmente Marx y Engels utilizaron una teoría muy brillante, la de Hegel, la primera gran explicación mundial de la historia, el primer esquema que trata de explicar según un solo principio, la conciencia en el progreso de la libertad, y Marx lo sustituye por la idea económica del progreso técnico. Entonces, estimado público, aquí estamos ante dos teorías, la parte teórico-metodológica creada por Hegel y mejorada, enriquecida y hecha práctica por Marx y Engels, y también vemos los límites de esa teoría. Y esos límites, estimado público, es lo que nos van a preocupar ahora un instante. Justamente en la parte metodológica, estimado público, la dialéctica se enfrenta con un problema que lo vamos a ver ahora mismo. Como hemos visto en sesiones anteriores, Marx tuvo un gran amigo y un protector, es el que financió casi toda la vida de Marx. Cuando se fue a vivir a Gran Bretaña, Marx tuvo ingresos muy casuales como periodista. Este señor, este amigo de Marx, Friedrich Engels, con el cual Marx escribió conjuntamente algunas de sus grandes obras,
la ideología alemana, la Sagrada Familia, el Manifiesto Comunista. Engels, por su parte, estimado público, siempre reconoció la calidad superior teórico-intelectual de su amigo Marx. Hay muchísimas manifestaciones de Engels donde él reconoce que Marx es realmente el gran pensador, el más original, el más profundo. Pero eso no quita que Engels, por su parte, haya creado también obras propias. Tal vez han escuchado ustedes hablar de una obra aquí muy popular que se llama El desarrollo de la propiedad privada, la familia y el Estado, que es una obra posterior a la muerte de Marx, que apareció. Marx murió en 1883, esta obra apareció en 1884. También posterior a la muerte de Marx, Engels publicó otra obra clásica del marxismo titulada El fin de la filosofía, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, que también es una obra muy notable. Pero ahora, en los minutos que faltan, estimado público, nos vamos a referir a dos obras importantes de Engels que generan una pequeña y gran diferencia con la obra y sobre todo con el enfoque metodológico de Marx. Se trata de una obra cuyo título abreviado es el Anti-Düring y la dialéctica de la naturaleza. La obra El Anti-Düring, eso lo pueden ver ustedes en cualquier buscador muy fácilmente. Tiene un título más largo, se llama La transformación de la ciencia por el señor Eugen Düring. La obra de este pobre Düring es una obra sin la más remota importancia. Hoy en día nadie, y eso también lo pueden ver ustedes si digitan simplemente Düring en un buscador, pueden ver que este señor ha pasado a la historia solo como un apéndice de última clase de la obra de Engels. Es decir, Engels le atribuyó una importancia que seguramente él no tenía. Düring era una persona que trató de establecer un socialismo religioso, lo cual en el siglo XIX, donde todavía la religión era importante, era algo habitual. Esa idea de un socialismo religioso es una idea que todavía hoy en el siglo XXI es muy popular. Piensen ustedes en los escritos de Enrique Dussel, uno de los héroes de la sociología actual, quien ha tratado de unir el cristianismo esencial, sobre todo el evangélico, con ideas marxistas. O sea, esa idea de unir, sobre todo la parte que podríamos llamar social del mensaje evangélico, con el socialismo, es una idea que siempre ha estado en la conciencia de la gente. Düring, un tipo, como les dije, hoy completamente olvidado, publica esa su obra y Engels le retruca, o sea, escribe una especie de contradicción, de contrapropuesta a la obra de Düring en 1876, todavía en vida de Marx, y esa obra al mismo tiempo es una especie de compendio de todo el marxismo. Por eso es que hasta, digamos, 1989, cuando ustedes saben que el socialismo de la Unión Soviética y de Europa Oriental se desmoronó, el muro de Berlín cayó, etcétera, etcétera,
Hasta 1989 el Anti-Düring era una de las obras más leídas de los clásicos marxistas. Reitero, porque es una especie de compendio, o sea, de resumen de toda la teoría marxista, y por eso muy popular. Los libros y los escritos de Marx son complicados, difíciles de entender, muy técnicos, escritos en un idioma estrictamente académico, etc. Las obras, en cambio, de su amigo Engels, todas las obras de Engels, están escritas en un estilo simple, fácil de comprender y con una dicción muy elegante. Es decir, Engels era un gran escritor. Y el Anti-Düring, como compendio de toda la obra marxista, se volvió el libro de cabecera, el libro central de la propagación del marxismo con los partidos socialdemocráticos del siglo XIX. ¿Por qué menciono eso que les va a sorprender tal vez? Socialdemocracia. Porque hasta la Primera Guerra Mundial, hasta 1914, el partido más a la izquierda que había en el espectro político era la socialdemocracia. La socialdemocracia era marxista, era el partido más izquierdista, y los comunistas, Lenin, Rosa Luxemburg, todos esos grandes revolucionarios pertenecían a la izquierda, pero dentro de ese partido que recién a partir de 1917 se divide en dos: en el propio socialdemocrático, que es un partido relativamente moderado que hoy existe todavía, y el partido comunista, lo más extremista. Por ejemplo, ya les he contado en la sesión anterior, en este momento en España y en Alemania hay en el gobierno un partido socialdemocrático que se ha moderado muchísimo con el paso del tiempo. Estos partidos socialdemocráticos difundieron sobre todo esta obra de Engels, porque era como era el íntimo amigo de Marx, y Marx en vida nunca criticó este Anti-Düring. Entonces se creía que era el compendio autorizado por Marx que escribió Engels. Era, como dijéramos ahora, el catecismo de uso cotidiano para comprender la teoría marxista. El punto criticable, estimado público, es, sin embargo, el siguiente. Marx escribió toda su vida solo sobre problemas filosóficos, históricos, sociales y económicos. Es decir, sobre asuntos que concernían a las ciencias sociales. En cambio, ¿qué hace Engels en el Anti-Düring y más claramente en una obra posterior que se llama La dialéctica de la naturaleza? ¿Qué hace Engels? Simplemente amplía el ámbito de la dialéctica, de la teoría marxista, al campo de las ciencias naturales. Lo que puede parecer, estimado público, una operación sin mucha importancia y usual, es decir, algo habitual. Una teoría que funciona bien en un campo, uno la utiliza en otros. Parece una cosa inofensiva y sin importancia. Sin embargo, estimado público, aquí está el gran problema, y de aquí, a partir justamente de la dialéctica de la naturaleza, se empieza a dividir el campo marxista. Por una razón muy simple. Si Engels dice que la dialéctica se puede aplicar a todos los fenómenos naturales, y
obviamente a los históricos, políticos, económicos, etc., la dialéctica, como lo escribió Engels en estas dos obras, se convierte en la explicación única, la única válida, la única correcta de todo el universo. Se convierte entonces, como ustedes pueden imaginarse fácilmente, se convierte en un instrumento, en una receta para comprender todo el universo y todos los fenómenos naturales y humanos. Y una doctrina que se convierte en una explicación universal, indubitable porque es la correcta, tiene la tendencia a convertirse en un dogma, como es la única explicación verdadera, según Engels, la única que se puede aplicar absolutamente a todo. Entonces se convierte en una doctrina que no puede ser puesta en cuestionamiento, porque es el enfoque científico que se puede y se debe aplicar a todo el universo. El peligro es muy simple, es la dogmatización de la doctrina. Entonces, estimado público, sin quererlo, Engels era un tipo muy crítico y muy democrático. Con toda seguridad era más autocrítico y de tendencias más moderadas y más democráticas que Marx. En los últimos años de su vida, Engels dijo, por ejemplo, lo dijo clarísimamente, lo dijo por escrito, que no hay que pensar en una revolución como lo creyó Marx, sino que por la vía de las elecciones, los socialdemócratas, o sea, los socialistas, iban a tomar el poder pacíficamente. Engels era, en una palabra, estimado público, un demócrata y un espíritu crítico, pero era un hombre del siglo XIX. De ese siglo, estimado público, imbuido por el éxito de las ciencias naturales, imbuido por el prestigio que irradiaban las ciencias naturales con la exactitud de sus predicciones. Entonces Engels, sin quererlo, ha hecho una contribución a la transformación del marxismo, de ser un enfoque socio-histórico-económico, se ha transformado en un enfoque universal para todo, para la física, para la química, para absolutamente todo. Y en la dialéctica de la naturaleza y en el Anti-Bühring, Engels trata de demostrar que por medio de la dialéctica se pueden comprender la física, la química, las matemáticas, el universo, la geología, etcétera, etcétera. Y como es el mejor método, el único correcto para comprender todo, se convierte en un instrumento que no puede ser criticado porque es la verdad. Es igual que lo que creyó Hegel, la dialéctica es la forma interna en que se transforman las cosas. Y si es simplemente la lógica interna de todos los fenómenos, entonces, claro, es ridículo que se la trate de criticar. Al evitar así, al prohibir indirectamente toda crítica, la dialéctica universal, la dialéctica de la naturaleza, se transforma en un dogma, y como todo dogma se convierte en algo que no se puede cuestionar, que no se puede dudar. Y esa tendencia, estimado público, al dogmatismo, esa es la tendencia que empieza a dominar en la Unión Soviética, creada en 1917 con la revolución bolchevique, y en los partidos comunistas.
por una razón fácilmente comprensible. ¿Qué quiere el ser humano? Quiere vivir bien, o mejor dicho, quiere vivir siempre mejor. El ser humano quiere, para estar más o menos feliz, tener algunas certidumbres, certezas, no quiere inseguridades. El ser humano quiere certezas. Y el ser humano, al querer certezas, estimado público, da un paso sin quererlo a poner a la certidumbre dogmática por encima del cuestionamiento crítico. Por tanto, al ser humano, ese ser normal, no me estoy refiriendo a gente crítica como ustedes, sino al ser humano normal de todos los días, ese ser humano aprecia certidumbres. Estas dos obras, estimado público, le dan al lector normal una serie de certezas absolutas sobre el funcionamiento del mundo y de todas las ciencias. Entonces, de eso, como en esa época todavía no había una conciencia crítica como hoy, que dudamos de todo, en esa época los dos grandes constructores de la Unión Soviética, Lenin y Stalin, fueron dos grandes creyentes en esta dialéctica de la naturaleza. Ya antes de la revolución bolchevique, Lenin, el fundador de la Unión Soviética, publicó un ensayo que se llama simplemente Friedrich Engels, donde él asegura que la dialéctica de la naturaleza es absolutamente el instrumento indubitable, o sea que no se puede cuestionar, para comprender el universo, incluidos los fenómenos sociales. Y Stalin lo mismo. Es decir, sin quererlo, involuntariamente, Engels ha dado un paso para construir un dogma, es decir, algo que no se puede ya poner en cuestionamiento porque es la razón misma, la lógica interna de la historia, tanto de la humana como de las ciencias naturales. Ustedes seguramente han oído hablar, estimado público, aunque sea muy vagamente, de cómo fue la historia de la Unión Soviética, que terminó, como tal vez ustedes saben, abruptamente el 25 de diciembre de 1991, al disolverse la Unión Soviética y al proclamarse la absoluta independencia y soberanía de 15 repúblicas que todavía existen: Rusia, Bielorrusia, Estonia, Lituania, etcétera, etcétera, incluyendo Ucrania, Turkmenistán y muchas cosas muy curiosas. Ese dogma, estimado público, aplicado a las ciencias naturales, es lo que produjo un relativo atraso en el desarrollo científico y tecnológico de la Unión Soviética. Y eso se demuestra en esa tendencia al dogmatismo. Por ejemplo, aquí, alrededor del atrio universitario, en el monobloque, etc., hasta 1990-91, por muy poco dinero, se podían comprar los famosos manuales. Por ejemplo, libros que decían química a la luz del marxismo, física a la luz del marxismo, biología a la luz del marxismo. ¿Y qué significaba ese aditamento a la luz del marxismo? Significaba a la luz de la verdad absoluta, de la verdad indubitable, que tenían algunas cosas que eran obviamente verdaderas, pero tenían algunas otras cosas que han sido superadas por el propio desarrollo de las ciencias naturales y sociales. Entonces, estimado público, lo que ha pasado, y ese es el elemento de crítica, lo que ha pasado es que desde el comienzo de los clásicos, de los dos padres fundadores,
ha habido un elemento de dogmatización, es decir, de anquilosamiento, de no desarrollo interior de la gran teoría marxista, que se la ha considerado que ya era definitiva. En la próxima sesión vamos a ver algunos elementos todavía rescatables del marxismo en otros campos, y vamos también a ver cómo se desarrolla la sociología marxista, en parte siguiendo el dogma y en parte oponiéndose a este dogma. Ese va a ser el tema de la próxima sesión. Gracias por haberme escuchado hasta ahora.